A otro tema relevante, por 7 votos en contra y 6 a favor, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó ayer la idea de legislar el proyecto Admisión Justa. Parlamentarios de la oposición advirtieron que la propuesta fomentaba la discriminación entre estudiantes. Queremos hablar sobre esta decisión de los parlamentarios. Estamos en contacto con la diputada María José Hoffman, miembro de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cuál es su impresión respecto al rechazo de esta iniciativa por parte de la oposición, pese a que se había anunciado que así sería? ¿La sorprende? Mira, me sorprende el permanente obstruccionismo que hemos visto por parte de la izquierda. Este es un proyecto que es muy sencillo, que lo que busca finalmente es introducir criterios de justicia, criterios de mérito, que se hace cargo de una ciudadanía, de muchas familias que hoy día están insatisfechas con este sistema y que no cambia la esencia del proyecto de la ley de inclusión, sino que profundiza sobre aquello que ya existe, que son ciertos criterios de selección en liceos, digamos, de alta complejidad, con criterios de inclusión. ¿Por qué? Porque introduce también que el 50% de ese 100% que se pretende seleccionar sean alumnos vulnerables o prioritarios. Por lo tanto, ayer el diputado Belolio introducía un concepto que me parece muy atractivo, que tiene que ver con la élite republicana. No es posible que hoy día la élite solo venga de colegios provenientes particulares pagados. Nos parece que en el Instituto Nacional, no como está hoy día, porque lo han destruido, pero debemos potenciar que se conforme esa élite, que haya movilidad social, que aquel alumno que se quiere esforzar, que tiene mérito, que tiene una familia detrás, que lo respalda, una abuela, no necesariamente, a veces es muy difícil la situación que tienen ellos. A mí me ha tocado ver casos bien dramáticos en San Antonio, por ejemplo, en mi distrito, donde hay familias que se esfuerzan y logran ese esfuerzo. No todos los estudiantes quieren estar en colegios de excelencia académica, eso es una realidad. Hay niños, jóvenes, mujeres que tienen vocaciones distintas, a veces más dedicados al arte, a la música, al deporte, a lo que cada uno quiera, pero aquellos que tienen talento académico merecen tener un espacio para poder desarrollar esa vocación y volar lo más alto posible. Sí. ¿El escenario cómo queda con esto en la medida que no se pudiera aprobar esta parte del proyecto? Porque recordemos que se dividió. Se dividió, sí, ¿verdad?, en dos partes. Es una la que queda fuera, pero el gobierno tenía la urgencia por avanzar en esto porque entra en vigor el sistema de admisión escolar en la región metropolitana en agosto. Así y es. Acá justamente es donde más establecimientos emblemáticos hay. Pero igual van a poder seleccionar. Si es que no se aprueba, pueden seleccionar el 30%. Sí, pero además eso va disminuyendo de aquí a 5 años. Efectivamente, yo ayer lo planteé, me parece que vamos a tener un problema y como lamentablemente somos enfermos de centralistas, hasta que no estén los jóvenes gritando afuera del Congreso en Santiago, no van a tomar conciencia de la importancia que tiene, porque no tiene que ver con la implementación. La ministra Cubillo y el Ministerio de Educación ha hecho todo el esfuerzo por tratar de mejorar la cantidad de problemas que ha tenido la implementación de esta ley. Ha mejorado la plataforma, la ha hecho más ágil. Fue la propia Universidad de Chile quien nos pidió en este Congreso que postergáramos la entrada en vigencia de Santiago para que nos fuese todo al mismo tiempo, lo que es súper razonable. Pero no tiene que ver solo con su implementación, tiene que ver con la naturaleza del proyecto. Te insisto, necesitamos generar movilidad social, que aquellos niños que tienen promedio 6.5, promedio 6.9, promedio 7, tengan un espacio donde poder desarrollar esa vocación. Y lamentablemente aquí, tal como lo hicieron en la elección pasada, donde la nueva mayoría, ex nueva mayoría, no sé cómo se llama hoy día, rechazaron este proyecto, no escucharon a la familia. Aquí no estamos hablando de las familias de centro derecha, estamos hablando de la gran cantidad de familias que no siente que su primera opción sea escuchada. ¿Cómo va a ser posible que ayer hablaban de conceptos como el desempate aleatorio? Tiene que haber cada vez más criterios para poder, Gonzalo, en el fondo, que esa relación con el colegio sea
lo más personal posible. ¿Cómo se van a prohibir las entrevistas? Ayer el encargado de la Universidad de Chile me dio vergüenza, decía, las entrevistas me parecen prehistóricas. Por favor, cada papá sabe que recorre cada rincón de su colegio para poder elegir lo mejor, lo que uno siente además, no lo que ve a través de un computador. Entonces, por una parte tenemos este problema que tiene que ver con algo de sentido común. Esta es una reforma pequeña que pretende profundizar y que hay parlamentarios, tal como lo dijo el ministro Izaguirre, que presentaron proyectos, Pepe Out, Mario Venegas, que también está en la comisión, que presentaron proyectos que se hacen cargo de los liceos emblemáticos. Pero hoy día lo que hemos visto es una actitud permanente de un sector político que no tiene proyecto político, y hoy día lo único que los une es generarle una derrota política al gobierno. ¿Diputada? En proyectos tan sensibles como educación y como, por ejemplo, la reforma que se rechazó ayer. Sí, a ver, pensando un poco en lo que he conversado con apoderados, con personas que no están ligadas al mundo político, sino que son papás que han observado este tema con interés, porque yo creo que a todas las familias nos importa cómo se zanje esta situación. Claro. Hay algunos que encuentran razonable la preocupación que ustedes manifiestan en el oficialismo, en el sentido de decir, mire, sabe que acá se está dejando completamente de lado la chance de reforzar el mérito, el esfuerzo, seleccionar y premiar a aquellos que han hecho mejor trabajo, ¿no? Pero hay otros, y también coincide con lo que plantea en parte la oposición y que justifica su voto en rechazo. Hay otros que dicen, pero tienen razón, acá no se cambia el problema de fondo, porque acá se está discutiendo mucho pensando en los emblemáticos, pero Chile no es emblemático. Chile tiene una realidad completamente diferente y la inmensa mayoría de los establecimientos no son emblemáticos. Así es. Entonces, ¿qué está pasando? Y los datos así lo confirman, diputada Hoffman. Que hay muy pocos colegios donde todos quieren ir, todos. Entonces tienes 200 cupos y postulan 2.000. Y hay 850 colegios, según los últimos datos, donde no postuló nadie, porque son pésimos, tanto académicamente como en infraestructura. ¿Cómo todo lo que se está discutiendo resuelve eso? Mire, ayer el exministro Brunner de la concertación, de la exconcertación, fue muy claro. Este es un proyecto que está en el margen de la discusión de lo relevante. Este es un proyecto que es de este porte, que lo que pretende es a algunos alumnos específicamente, aquellos que tienen, que se esfuerzan, que quieren en el fondo o que tienen esa vocación de excelencia académica, que no son la gran mayoría, que tengan ese espacio. Pero por supuesto que lo más relevante tiene que ver en cómo mejoramos la calidad. Nos hemos dedicado durante los gobiernos anteriores a hablar sobre los fierros, sobre los ladrillos, sobre quién es el dueño, sobre terminemos con el copago y no hablar de lo que está pasando dentro de la sala de clase. Pero entonces, ¿por qué la prioridad del gobierno es poner en discusión este proyecto que en verdad más bien zanja la solución de esos colegios especiales, ¿no? Más que ir al tema de fondo o al problema general, en que tenemos una diferencia muy extrema entre la mayoría de los colegios que las familias no quieren postular porque los encuentran malos y algunos colegios muy específicos que son más afortunados, que han logrado buena satisfacción académica en cuanto a infraestructura, calidad de profesores, en fin. O sea, tenemos un problema de oferta y demanda que es lógico. Y ningún sistema aleatorio o tómbola o bien selección, entrevista, lo que sea, no lo va a resolver. No, pero es muy distinto, Gonzalo, cuando tú vas a un colegio, efectivamente esto no soluciona, no significa que cualquiera va a quedar donde quiere, pero al menos va a tener una razón y va a tener una posibilidad de esforzarse que no sea un computador o el burócrata de turno, porque hoy día me imaginamos que todo funciona bien, el día de mañana no estamos tan seguros que ese burócrata nos meta la mano, pero más allá de esa desconfianza, aquí lo que hay que hacer es preocuparse del tema de fondo. Comunicacionalmente probablemente este sea el proyecto tan relevante, pero es de este porte. Al mismo tiempo, el Ministerio está trabajando en poder mejorar en que, por ejemplo, haya más liceos emblemáticos. Si aquí lo que hay que hacer es tirar el carro para arriba. Llevamos años de reformas que no se hacen cargo del tema de verdad que tiene que ver con la calidad de la educación. Estamos años luz de lo que viene hacia adelante. Pero fíjese usted, si no somos capaces de avanzar en algo tan menor como es permitir que aquellos alumnos con mérito y con esfuerzo puedan tener la posibilidad de llegar a desarrollar esas vocaciones, imagínense lo complicado que es lo otro. Este gobierno propuso más de 40 nuevos liceos bicentenarios en otras regiones de Chile.
Chile, en mi distrito existen y ha hecho una diferencia, porque cuando tú tienes aquellos alumnos, buenos alumnos en este colegio, con inclusión social, porque el 50% de lo que nosotros estamos promoviendo es para alumnos vulnerables, eso te permite que el Estado se pueda preocupar, de alguna manera no librarse, pero sí poner el foco de la acción en los colegios que necesitan ayuda. Ahí necesitamos muchísima ayuda. Y ahí, por ejemplo, va a ser clave poder multiplicar los liceos bicentenarios y que haya más. Y no solo, que esto es una propuesta que no tiene que ver con este proyecto, no solo de mérito académico. Acá también tenemos que avanzar. Yo como mamá y como mujer sé lo importante que es cuando uno tiene niños que tienen otros talentos. Debieran haber también bicentenarios dedicados a los talentos artísticos, a los talentos de música, deportiva. Claro. Debiéramos también, o sea, en eso yo creo que tenemos ¿Diputada? una deuda y lo hemos discutido en este Congreso. Ya, ¿y cómo se enfrenta otro punto que también ha sido parte de las críticas, que se ven que hay que se va a segregar más aún nuestro mundo de la educación, concentrando en un lugar a los exitosos y dejando en otro lugar a los porros, por decirlo de alguna manera, que a veces no solamente es porque sean flojos ellos, sino que a veces, o muchas veces, es porque su origen no los ha acompañado. Está comprobado y hay estudios también de que cuando uno ha estado en una familia donde hay más lectura, hay más cultura, no estamos hablando de plata, pero mayor acceso a la cultura, el rendimiento de esa persona va a ser completamente distinto del que tuvo la mala suerte de nacer en un barrio vulnerable, sin estímulo. Es así. Entonces, ¿cómo se combate en toda esta discusión, no solamente este proyecto, que no se dé esta segregación de poner a los buenos en un lado y los otros dejarlos abandonados? Mira, lo injusto a mí me parece que es lo que están proponiendo ellos hoy día, que es destruir la educación pública y que aquellos que tienen mayores talentos no lo puedan desarrollar. Usted tiene razón, nosotros, todos los niños tienen que tener las mismas posibilidades. Y efectivamente, gran parte de los niños de las familias, de los liceos emblemáticos, incluso no son aquellas familias tradicionales, son niños criados por abuelas, son niños criados por hermanos, no caricaturicemos una situación que no es así. Efectivamente hay casos excepcionales, pero acá lo que tenemos que hacer, y es por eso que la política pública del presidente Piñera está enfocada en aumentar, en que haya más niños que puedan acceder a estos distintos liceos, es mejorar la educación en serio. Pero cada vez que se ha propuesto un proyecto en esta sala, como por ejemplo lo que fue el año pasado Aula Segura, que también nos costó basarse, ¿cómo va a haber calidad en la educación cuando tenemos delincuentes dentro de la sala? Y era obvio que teníamos que legislar, entonces no es solo una política pública, son varias. Y esta lo que hace, sin cambiar sustancialmente la política pública de Bachelet, de la ley de inclusión, sino que introducirle criterios de justicia, lo que hace es que podamos también permitir preocuparnos en serio de lo que tiene que ver con la calidad. Hay muchos proyectos que están pendientes, quizás hay unos que son más comunicacionales como este, y yo de verdad, Gonzalo, lamento profundamente, porque no puede ser que el único afán de hoy día de la oposición sea esta derrota. ¿Qué pasa que no están escuchando a las urgencias sociales que tienen los chilenos comunes y corrientes? Este no es un tema de derechas y izquierdas. Aquí hay familias de todos los colores políticos que quieren tener ese derecho a elegir. Y lo mejor para eso no es eliminar los colegios particulares subvencionados como pretendía la reforma anterior, donde la mayoría de los dueños son profesores de clase media, no son ricachones, son profesores. Entonces hemos hecho puras políticas públicas que lo que han ido haciendo es ir empeorando la calidad. Vayan a ver cómo están destruyendo hoy día el liceo más emblemático de Chile, que tiene que ver con el Instituto Nacional. Entonces, hagámonos cargo en serio. Esto lo que quiere es potenciar. Este es un primer proyecto, por supuesto que hay muchos más. A mí el que más me gusta es el de los liceos bicentenarios, porque he visto el efecto que ha tenido en mi distrito tener un colegio que te permita que aquellos alumnos que eligen tener en el fondo o hacer este esfuerzo académico, porque ojo, no todos los niños buscan eso. Usted probablemente es padre, yo soy madre. No todos nuestros niños buscan la excelencia académica y eso es completamente legítimo. Hay algunos que quieren ser técnicos, pero para aquellos sí, ampliémoslo y preocupémonos de verdad de la reforma. Pero lo que ha hecho el gobierno de Bachelet hasta ahora, lo que hizo en el gobierno anterior, fue solamente destruir la educación particular subvencionada, que era la que más generaba inclusión. Sí, le quiero preguntar, ¿cómo ve usted el panorama en la sala? Porque este proceso no ha terminado. Esta fue la votación de la Comisión de Educación, pero esto pasa a la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Cómo ve el panorama? ¿Estará o no ahí los votos para que esto avance? Honestamente, sinceramente.
Mire, la verdad no tengo idea, porque la DC va y viene. Entonces, yo encuentro que en el proyecto de pensiones tengo mis dudas. Ayer también se rechazó un proyecto importantísimo. Llevamos años discutiendo sobre la importancia de mejorar las pensiones para nuestros adultos mayores y para nosotros mismos el día de mañana. Se presentó un buen proyecto que, Mire, Gonzalo, en este Congreso uno tiene todo el derecho de poder rechazar la idea de legislar, pero eso tiene que ser algo excepcional. En general, lo que tenemos que hacer aquí es dialogar, es ponernos de acuerdo, entender nosotros que hay mayoría, ellos que hay un gobierno pero que presenta... cuando estuvieron del otro lado, también, a ver, esto no es nada nuevo en la política. Cuando ustedes fueron oposición, también se opusieron a ideas de legislar y en más de una oportunidad. Pero si yo se lo estoy reconociendo, Gonzalo, no tiene nada de malo rechazar la idea de legislar. O sea, yo creo que, pero lo que le estoy haciendo el punto es que eso tiene que ser excepcional. Yo aprobé la gran mayoría de las reformas que se presentaron porque logramos introducir algunos de nuestros criterios en esas reformas. En educación nosotros aprobamos, por ejemplo, la reforma docente que se hizo para todos los profesores. Eso es verdad, pero más allá de eso, eso tiene que ser para casos excepcionales. ¿Cómo va a ser posible que en la reforma a las ISAPRES, que en la reforma a FONASA, que en la reforma tributaria, que en la reforma de las pensiones, no podemos tener esa actitud obstruccionista permanentemente? Y eso es lo que ocurre, porque aquí lo que uno ve es que hay algunos parlamentarios de la ex nueva mayoría que están absolutamente rendidos y de rodillas al Frente Amplio. Eso es lo que está ocurriendo. Les pegan un grito y cambian incluso su voto. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir. Nosotros los invitamos al diálogo, a que hay reformas que a la gente no le importa si lo saca o el gobierno de Bachelet o el gobierno del presidente Piñera. Ellos quieren mejores pensiones. Espero que no lo rechacen. Y con respecto a su pregunta, yo creo que no sabemos qué va a pasar con la DC y el PR, pero tengo la sensación de que debiera ser un poco más fácil en pensiones. No lo sé, es lo que uno percibe en el ambiente. Y este proyecto nosotros vamos a recorrer todo Chile, tal como lo hicimos en la reforma de inclusión, para poder explicarle a las familias la negativa que ha tenido la izquierda hoy día, que le ha ganado la ideología y que no permite hacer correcciones que son mínimas y que vamos a seguir peleando, y la gente lo que quiere es que nosotros lleguemos a acuerdos. Así que yo lo lamento, pero es lo que nos corresponde hacer. Vamos a defender a la familia, vamos a defender a la clase media y vamos a defender el mérito y el esfuerzo. ¿Se equivocó el Ministerio de Educación, diputada, y su equipo en mandar estos correos electrónicos a los padres utilizando las casillas que esos apoderados usaron para las postulaciones del sistema de admisión? Lo pregunto no porque la oposición esté denunciando esto, sino que más bien por el pronunciamiento de la Contraloría, ¿no?, en torno al uso de los datos personales. Mire, a mí me parece que la ministra, que además ha sido muy valiente y muy clara, y ha escuchado muchísimo. Acá hay un dato. Este proyecto de admisión justa se dividió precisamente porque sabíamos que no era tan fácil llegar y aprobarlo. Ella ha mostrado toda la vocación de diálogo que corresponde a una ministra de Estado. Y también corresponde y tiene todo el derecho de poder informar a aquellas familias de todo lo que está pasando hoy día aquí. Nosotros necesitamos, ella ha recorrido todo Chile, escuchando, y no se ha juntado con gente de su sector político, se ha juntado con papás que les importa un huevo las diferencias ideológicas. Por lo tanto, yo creo que está en todo su derecho. Y un dato, ¿ya se equivoca la Contraloría entonces en cuestionar esto? La Contraloría no lo cuestionó. De hecho, cuando le criticaron los viajes, yo le quiero dar un dato que presentamos ayer, varios parlamentarios, que tiene que ver con el gasto de lo que hubo en la reforma educacional en el gobierno anterior. ¿Sabe usted cuánto se gastaron hasta ahora, lo que nosotros hemos podido identificar? 700 millones de pesos en panfleto, en campaña. O sea, a mí me parece que ese es un despilfarro tremendo. Por lo tanto, querer hoy día criticar, lo van a hacer siempre, criticar a la ministra porque informa a los apoderados, tiene todo el derecho de informar a los apoderados de lo que aquí está pasando, porque es la ministra la que tiene que ponerle la cara a los apoderados cuando no quedan en su primera opción, cuando este sistema no se hace cargo de los niños con necesidades especiales. Hoy día los niños con necesidades especiales no tienen, hoy día la reforma no los acoge. La primera o la segunda opción no necesariamente es la que uno más le sirve. Tengo apoderados de Cartagena que su segunda opción es en San Antonio. ¿Cómo se van hacia allá? Entonces, hagámonos cargo de la sensibilidad. Hermanos
que son de papás separados, que tienen distinto apellido, no tienen la opción de quedar en el mismo colegio. ¿Cómo no nos podemos hacer cargo de eso? Esta es una reforma que es muy sencilla, un proyecto de ley, porque no es una reforma que lamentablemente hemos visto el obstruccionismo no solo en esto, sino que en todos los proyectos que ha generado el gobierno, y eso responde a que estamos frente a una izquierda que no tiene liderazgo, que no tiene proyecto político, salvo unirse para decir que no. Bien, diputada María José Hoffman, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Gonzalo, y muy buen día. Muy buen día.